Pero, ¿qué es la explotación sexual infantil? Yo la verdad no conozco mucho de eso. La explotación sexual comercial infantil es una forma de violencia sexual realizada por una persona adulta, en la cual el adulto lo que busca es satisfacer sus propios deseos y fantasías sexuales a cambio de una remuneración en dinero o en especie para el niño o niña o para una tercera persona. En estos casos, las niñas y los niños son tratados como objetos sexuales, como mercancías, mediante la utilización de obsequios, engaños, amenazas o violencia. Además, se considera explotación porque es una forma de aprovechamiento, dominación, manipulación, coerción o imposición, y en algunos casos implica el sometimiento a servidumbre, el trabajo forzoso y formas contemporáneas de esclavitud. Pero hay leyes que sancionan la explotación sexual infantil. Sí, claro. En Colombia, en la Constitución Política, en el artículo 44, se establecen los derechos fundamentales de los niños y niñas, al igual que la protección de aquellas formas de violencia y vulneraciones, entre ellas la violencia física o moral, el secuestro, la venta, el abuso sexual, la explotación laboral o económica y los trabajos riesgosos. En la Ley 599 del 2000 se penaliza el delito de prostitución cometido en menores de 18 años y se discriminan delitos que hacen referencia a la explotación sexual. Luego, en el 2001, se emitió la Ley 679, en la cual se decreta un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución. También en el 2001 se establece la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación mediante la Ley 704. En el 2006, mediante la Ley 1098, se establece el Código de Infancia y Adolescencia que dispone los principios y las normas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y obliga a la garantía y restablecimiento de sus derechos y libertades. Por otro lado, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes tiene una pena de prisión de 14 a 25 años para la persona que sirva como intermediario, facilite o participe en el comercio o explotación sexual de una persona menor de 18 años. También es importante mencionar que se dicta una pena de prisión de 14 a 25 años a aquellas personas que de forma directa o mediante terceras personas soliciten o demanden realizar acceso carnal o actos sexuales con personas menores de 18 años, mediante un pago o alguna promesa de pago en dinero, en especie o en retribución de cualquier naturaleza. A la vez, se da una pena de prisión de 10 a 14 años a quienes utilicen o faciliten el correo, redes globales de información, el teléfono o cualquier medio de comunicación para obtener, solicitar, ofrecer o facilitar el contacto o la actividad con fines sexuales con menores de 18 años. Entonces dígame, ¿cómo es que se da la explotación sexual infantil? La explotación sexual infantil se presenta mediante distintas modalidades. Entre ellas están la utilización de los niños y las niñas en la prostitución y la pornografía, el turismo sexual que vincula a niños y niñas, la trata de niños y niñas con fines sexuales, los matrimonios serviles de niños y niñas, la utilización de los niños y las niñas por grupos armados ilegales. En esta modalidad se utilizan a los niños y las niñas para distintos fines, dentro de ellos la explotación sexual comercial. Es importante señalar que la explotación sexual comercial es un fenómeno multicausal. No se trata de una actividad ilícita representativa de los países en desarrollo. Por el contrario, es una problemática que se vive en todos los lugares del mundo. Se da más frecuentemente en situaciones de alta vulnerabilidad y por distintos factores de riesgo, como lo es la extrema pobreza, la falta de apoyo familiar, el abandono o la falta de hogar de los niños y niñas. Oh, entiendo, doctora. Pero en este caso mis hijos no estarían bajo ningún factor de riesgo, ya que pues yo les proveo todo lo que está bajo mis posibilidades, la comida, el techo, yo siempre los apoyo, estoy pendiente de su colegio y nunca los he abandonado, entonces pues mis hijos están bien. No, mira, es cierto que los factores de riesgo que te mencioné pueden influir en la vinculación a la explotación sexual. Sin embargo, se presentan más factores de riesgo, tanto socioculturales como en la comunidad,
Estos son llamados factores de riesgo a nivel macro. Un ejemplo de estos es la pobreza. Este no es un factor de riesgo que está siempre presente en la explotación sexual infantil. No obstante, genera o crea situaciones de privación y vulnerabilidad, ya que afecta las condiciones de vida de las familias y ayuda a que numerosos niños y niñas realicen trabajos en las calles, siendo una de las formas de trabajo infantil un factor de riesgo. También las niñas frecuentemente entran al mercado como empleadas domésticas, ambiente en el cual pueden ser explotadas, inclusive sexualmente. Por ello, la pobreza favorece las condiciones para la aparición de este fenómeno. Esta situación muchas veces es aprovechada por las redes criminales, los cuales brindan de forma aparente las oportunidades de las que carecen las familias, los niños y las niñas. Según un estudio de Garzón y Guerrero en el 2011, los factores que contribuyen a este fenómeno y a la trata de personas en Colombia son la pobreza, la globalización, la migración, la prostitución, la cultura y el conflicto armado. Además de ello, la influencia de las pandillas en sectores populares, especialmente cuando la niña llega a la pubertad, genera su vinculación a estos grupos para fines sexuales. Con respecto al ámbito escolar, la gran mayoría de niños y niñas explotados sexualmente están fuera del sistema de educación o en situaciones de atraso escolar. La familia y la escuela son las dos principales instituciones sociales en las que se puede proteger en la infancia. Por ello, cuando en la familia y en las escuelas se tiene un funcionamiento normalizado y se genera un ambiente protector, afectivo y de cuidado, es prácticamente imposible que lleguen a ejercer la prostitución o explotación sexual. Si por el contrario se falla en la integración del menor en instituciones educativas, sea el absentismo escolar o la ausencia de la familia, también la violencia intrafamiliar y los niños huyen de casa, dejan de ser entornos protectores y se convierten en factores de riesgo. Esto se relaciona con el nivel meso o los factores de riesgo en la familia, en el que se presentan disfunciones familiares, debido a la existencia de maltrato, acentuado por el consumo por parte de los adultos de sustancias psicoactivas, como el alcohol, lo cual favorece la decisión de abandonar el hogar y por consiguiente genera múltiples riesgos que afectan la salud tanto física como mental de los niños y las niñas. Otro factor de riesgo es la estructura familiar, ya que en diversas investigaciones se ha encontrado que los niños y las niñas están en riesgo cuando falta el padre y la madre trabaja o se dedica a la vida social en el barrio descuidando a sus hijos. También se presentan canales inadecuados de comunicación y falta de comprensión. El explotador en estos casos suele ser o un familiar o un vecino, que se aprovecha de las carencias habituales de la niña y el niño y le ofrece comúnmente alimentos u otros elementos. Estas relaciones violentas y con deficiencias en el plano afectivo se convierten en un factor de vulnerabilidad que favorece la vinculación de los niños y las niñas a prácticas de explotación sexual comercial. Con respecto al historial de abuso físico y sexual, en diversos estudios como el de Estes y Weiner en el 2001, se han identificado afectaciones de la violencia sexual en la infancia y consecuencias en la vida adulta, así como datos que indican un buen porcentaje de adultos que han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual durante su niñez y se convierten en victimarios de los mismos delitos, manteniendo este círculo de violencia. Un factor adicional es el silencio, puesto que la mayor parte de niños y niñas de la calle que se prostituyen para sobrevivir ya fueron víctimas del silencio que envuelve la violencia sexual intrafamiliar. La sociedad igualmente adopta una postura de tolerancia, dimensionando el fenómeno como un problema privado y no como un fenómeno social. La violencia sexual, y en este caso la explotación sexual infantil, no es una problemática que involucra solo el entorno familiar o instituciones públicas, sino que es una problemática social que todos podemos prevenir y erradicar. Además, en relación a los factores de riesgo individuales o a nivel micro, se presentan el abuso de alcohol y sustancias psicoactivas, debido a que son usados comúnmente por redes y organizaciones criminales para vincular a niños, niñas y adolescentes en actividades de explotación sexual comercial. De esta forma, los niños y niñas que son explotados
Pueden ser víctimas de abuso sexual o asalto sexual cuando se encuentran bajo los efectos del alcohol o las drogas. También es la forma de financiar la adicción a estas sustancias, razón por la cual son vinculados y obligados a ingresar a la actividad ilícita de explotación sexual comercial. Pero también he escuchado que las personas pueden contactar a los niños y las niñas por medio de las redes sociales. ¿Eso es cierto? Así es, uno de los escenarios mediante los cuales los niños y niñas son vinculados a la explotación sexual son los medios de comunicación por medio de mensajes o avisos engañosos en diversos medios de comunicación, como internet, periódicos, revistas, entre otros. En ellos se les ofrece empleos como modelos, actrices, actores, vendedores, que son solo un engaño para atraerlos y envolverlos en el medio de la explotación sexual. También otra forma se presenta cuando los explotadores llevan a niños, niñas y adolescentes a realizar actos sexuales mediante plataformas de Internet sin que sientan que su cuerpo ha sido vulnerado de forma directa. También se puede dar a través del secuestro, amenazas de muerte o lesiones. Esto se ve cuando los niños y niñas son reclutados por grupos armados y utilizados sexualmente con amenazas a su integridad física o a la de sus familias. Otros escenarios en los cuales los niños son vinculados son los sitios públicos, dado que los explotadores abordan y reclutan a sus víctimas cuando están en centros comerciales o en los establecimientos en los cuales hay juegos, como las maquinitas, en los bares, en las playas y en cualquier sitio público. También mediante personas conocidas de las víctimas, como novios, novias, compañeros, compañeras, amigos, amigas del colegio, entre otros. Los explotadores realizan ofertas de objetos, invitaciones, drogas, comida y dinero para llevarlos a las actividades de explotación sexual. Otra forma son los ofrecimientos de trabajo en otras ciudades. En este aspecto se habla de la trata de personas con el propósito de explotarlas sexualmente, sometiendo a los niños y a las niñas a la privación de su libertad y a ejercer la servidumbre doméstica o sexual. Pero bueno, muchas veces los niños y niñas que son prostituidos lo hacen porque les gusta y eligen ese trabajo. No, mira, en la explotación sexual infantil se presentan algunos mitos o ideas erróneas, las cuales vamos a superar el día de hoy. Lo que comentaste es una de ellas. La verdad es que la explotación sexual comercial infantil constituye una violación de los derechos humanos de los niños y las niñas. Ellos no están ahí porque quieren o porque les gusta. No es un trabajo. Son víctimas de una forma moderna de esclavitud. Por ello, no hay niños o niñas prostitutas, sino niños y niñas que son prostituidos. Se presenta otro mito en el que se considera que la explotación sexual o violencia sexual no es perjudicial para las víctimas. Sin embargo, los menores de edad se enfrentan a daños físicos y psicológicos severos, que afectan su autoestima y su capacidad de relacionarse adecuadamente con los demás, deteriorando así su calidad de vida. Esto se relaciona con otro mito, ya que se cree que el sexo con menores de edad es más seguro. Lo cierto es que los menores de edad son más vulnerables a las infecciones de transmisión sexual, como el VIH-Sida. También se tiene la concepción de que los niños y las niñas explotados sexualmente ganan mucho dinero, pero los únicos beneficiados son los intermediarios y proxenetas que facilitan la explotación y se lucran con las prácticas. Otro de los mitos es que las personas que utilizan sexualmente a los niños, niñas y adolescentes les hacen un favor pagándoles, así mantienen a su familia. Pese a esto, la utilización de una persona menor de edad en la explotación sexual comercial no es un favor y es un acto delictivo castigado por la ley. Sí, además se consideran a los agresores como enfermos psiquiátricos o personas de edad avanzada. No obstante, los estudios e investigaciones han demostrado que el agresor puede ser una persona adulta de cualquier edad y se ha comprobado que estas personas en su mayoría no presentan ningún trastorno mental. Otra creencia es que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes solo ocurre en un ambiente de extrema pobreza. Pero como hemos comentado, solo es un factor y no ocurre en todos los casos, ya que esta problemática puede ocurrir en cualquier estrato socioeconómico. También se piensa que las condiciones climatológicas inciden en el despertar sexual de los adolescentes, pero no hay estudios científicos que acrediten que el clima influya en el comportamiento sexual de las personas. Por el contrario, se ha demostrado que la explotación sexual comercial
ocurre en diferentes lugares, independiente del clima y de sus culturas. Otro mito que es la explotación sexual comercial ocurre solo con niñas o adolescentes del sexo femenino. A pesar de ello, los niños y adolescentes varones también son víctimas de la explotación sexual comercial. Y por último, se considera que la explotación sexual comercial es un problema que traen los turistas. Sin embargo, no es un problema solo del turismo, ya que estas actividades ilícitas también se involucran de forma significativa ciudadanos locales como explotadores y como intermediarios. ¿Y entonces qué se debe hacer cuando se presente la explotación sexual infantil? ¿Y qué puedo hacer para proteger a mis hijos? En primera medida, se debe tener cero tolerancia ante la violencia sexual y la explotación sexual infantil. Y ante todo, se debe saber que los niños y niñas no tienen precio y son las víctimas en estas situaciones. Siempre se le debe creer al niño, niña o adolescente víctima de la explotación sexual que le cuente su situación. Escúchelos con atención, mantenga la calma y sobre todo dele muestras de confianza y afecto. No permita que se sienta culpable. Tenga en cuenta en cada momento que ella o él es la víctima. Mantenga la privacidad del caso. Realice la conversación con el niño o niña en un lugar seguro, lejos de las miradas y oídos de personas curiosas. Evite hacer juicios. No se debe guardar el secreto, pero sí mantener la privacidad. Además, es fundamental saber y seguir la ruta de atención integral ante la sospecha de cualquier situación que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes para la efectiva restitución de sus derechos vulnerados. En la comunidad y en la familia se debe: primero, promover la formación de redes familiares, comunitarias e institucionales para aumentar los factores protectores y así disminuir los factores de riesgo precipitantes y predisponentes de la explotación sexual infantil. Y segundo, se deben fomentar los espacios de participación de los niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos de su vida cotidiana, principalmente en la familia, procurando el fortalecimiento de factores protectores. Se debe construir en las familias y con las personas cuidadoras espacios protectores de los niños y niñas, además de desarrollar estrategias y mecanismos para la resolución pacífica de conflictos. Se debe tratar de fomentar en las familias y con las personas cuidadoras estrategias de crianza positiva, en las cuales se dé un buen trato a los niños y niñas. Se fortalezcan y promuevan habilidades de comunicación, manejo de emociones y comprensión de los niños y las niñas, propiciando así el fortalecimiento de vínculos afectivos y familiares, además de resaltar la función paterna y la función materna. A la vez se requiere generar ambientes de respeto, equidad y reconocimiento de las diferencias, identidades y habilidades de los niños, niñas y adolescentes. Y en la familia como en la comunidad es necesario generar espacios de diálogo con los niños y niñas, en los cuales se les indique sus derechos, las líneas de denuncia, se les oriente en la comprensión de las violencias y desarrollo de habilidades de autoprotección, en el que se desarrolle una autoestima alta, la asertividad, las habilidades interpersonales y resolución de conflictos. Esto de la mano de la creación de redes de apoyo para prevenir y atender todas las violencias, en especial la explotación sexual infantil. Por último, se debe apoyar a los niños y las niñas con espacios de participación cultural, educativa y recreativa. En los casos que se presente la explotación sexual infantil, hay que avisar a las autoridades competentes como las instituciones de protección, en este caso el ICBF, en el centro zonal o regional de competencia. Las instituciones de judicialización como la Policía Judicial, la DIJÍN, SIJÍN, CTI, Fiscalía. Las denuncias se pueden realizar vía telefónica o virtual, mediante la línea de emergencia 123 o las líneas nacionales gratuitas del ICBF, que protegen al niño, niña y adolescente. Estas son la 141 o 018 91 80 80, las cuales atienden todo el día. Eso es todo por hoy, muchas gracias y recuerden que la prevención de la explotación sexual infantil nos involucra a todos y todas.